ponencia de la doctora Elena Rojas, que nos acompaña. Ella va a presentar su ponencia titulada Algunos requerimientos tecnológicos de las personas con discapacidad visual. La doctora Elena Rojas es en la actualidad la coordinadora técnica de la Unidad de Apoyo Tecnológico del Programa de Integración Universitaria de Personas con Discapacidad de la Universidad Monte Ávila. Tiene estudios de programación y análisis de sistemas en el Instituto Técnico Luisa Cáceres Arizmendi. Es odontólogo egresada de la Universidad Central de Venezuela y es formadora en herramientas de tecnología asistida de la Red Social de Venezuela. Yo, sí, como hicieron la introducción, bueno, soy odontólogo, evidentemente no estudié odontología después de quedarme ciega, tranquilo, tampoco ejerzo ya la profesión, por si cualquiera teme que voy a... No. Me dedico actualmente a lo que es tecnología asistiva para personas con discapacidad visual puntualmente, pero también sé un poquito de otras tecnologías para otras discapacidades, porque bueno, hay que pensar un poco en la diversidad y no solamente centrarnos en un solo colectivo. Yo, más que requerimientos, hablo de recursos, porque me parece que hablar de requerimientos es como muy complejo. Precisamente hablando de lo que es diversidad, ¿no? Porque quizás tengo entendido que hay otras personas acá con discapacidad visual y no necesariamente tengan los mismos requerimientos que yo para poder desempeñar la labor en la que se desenvuelvan diariamente, ¿no? Entonces a mí me gusta más hablar de recursos. Para comenzar a hablar de los recursos tecnológicos de personas con discapacidad visual, es importante saber lo que es la tecnología asistiva, porque hay gente que dice así como que asistiva, asistida, de asistencia, ¿cómo será? Normalmente, para la traducción al inglés muy literal, que es Assistive Technology, evidentemente es tecnología asistiva. Lo van a conseguir como asistida, como adaptativa, pero no es más que es esa tecnología que no es estandarizada y que toma en cuenta los requerimientos del colectivo al cual va dirigida. Eso es todo lo que es tecnología asistiva. O sea, es una tecnología específica y especial diseñada o desarrollada por determinado grupo que toma en cuenta cuál es la necesidad del colectivo para cual va dirigida. En este caso, yo les voy a hablar de tiflotecnología. Eso suena así como que, bueno, ¿y eso qué es y con qué se come? La tiflotecnología tiene su origen semántico en las palabras tiflo, que significa ciego, tecne, arte, técnico de oficio y luego conjunto de saberes. Entonces podemos entender la tiflotecnología como el conjunto de conocimientos, técnicas y recursos que van encaminados a proveer a las personas con deficiencia visual o ciegas, en este caso personas con discapacidad visual, de los recursos y métodos apropiados para el correcto uso de la tecnología. Este es un concepto que yo tomé de Marta y colaboradores, Marta Alegría, del 2003, que son un grupo que desarrolló un manual de tiflotecnología, y me parece que el concepto está bastante ajustado. Sin embargo, próximamente vamos a conseguir el término incluido en la RAE, veremos qué otras cosas incluye. Hablando propiamente de lo que son los recursos tiflotecnológicos, los podemos separar en recursos lógicos, software o programas, y recursos físicos, que son el hardware, los equipos o los dispositivos. Entonces, hablando de lo que son los recursos lógicos, programas o software, los van a poder conseguir así, de esa forma. Tenemos los lectores de pantalla, los magnificadores de pantalla también, los OCR o reconocedor óptico de caracteres, los conversores de texto a audio y la síntesis o motores de voz. Hablando de los lectores de pantalla, es un software que lo que hace es traducir, para decirlo de una forma coloquial, todo lo que aparece de forma textual, identificando única y exclusivamente la presencia de imágenes o no, siempre y cuando éstas tengan texto alternativo, sino simplemente puede ser gráfico o imagen, el lector de pantalla, y traduce esta información a través de la utilización de una síntesis de voz a audio. De esta forma, las personas que tienen discapacidad visual severa pueden enterarse de lo que están apareciendo en la pantalla.
A pesar de parecer un poco extraño, a veces no solamente las personas con discapacidad visual severa utilizan lectores de pantalla, también pueden ser utilizados por personas que tienen deficiencia visual, incluso por personas que no tienen una deficiencia visual severa o que simplemente, por ejemplo, yo conozco un señor que simplemente tiene presbicia y le gusta, se acostumbró a usar el lector de pantalla y le parece muy cómodo. Así que como pueden ver, no solamente el lector de pantalla puede ser un recurso tecnológico precisamente para una persona con discapacidad visual, aunque obviamente está desarrollada en función de sus necesidades. Los magnificadores de pantalla son utilizados por personas con deficiencia visual que tienen un resto visual suficiente como para utilizar lo que es la amplificación. En eso se basa lo que es el magnificador de pantalla. Es un software que lo que hace es ampliar, según el requerimiento de la persona, lo que aparece en pantalla para poderle facilitar el acceso a la información. Algunos pueden tener dentro de su configuración el hecho de cambio de contraste, porque hay que tomar en cuenta que dentro de lo que es la deficiencia visual hay mucha diversidad. No solamente es la agudeza visual, sino que puede estar comprometido el campo visual, el acceso a los colores, etcétera, etcétera. Con respecto a lo que son los conversores de texto a audio, es un tipo de software que lo que hace es, utilizando síntesis, el apoyo también de síntesis o motores de voz, traducir o convertir, mejor dicho, cambiar de formato textual a formato de audio determinados textos. Esto es muy utilizado para crear audiolibros, por ejemplo, cuya narración no es con voz humana. Y tenemos varios tipos de software que obviamente tenemos que tener un sintetizador de voz instalado en el computador, que ese es el siguiente programa, porque hago la separación entre la síntesis de voz y el lector de pantalla, porque se presenta mucha confusión. La gente piensa que la voz que habla, es que le habla una voz, y ese es el programa. Son dos programas aparte. Una cosa es el motor de voz y otra cosa adicional es el programa lector como tal. La síntesis de voz, bueno, es un programa que lo que tiene es una voz sintética, lo que hace es traducir los fonemas bajo una codificación en señales sonoras, y así se van articulando las palabras. Hay algunas más robóticas, otras menos robóticas, y dependiendo de ello, pues la calidad puede ser mejor o no. A mí me gusta mucho ese tipo de programas porque no solamente pueden ser utilizados para crear audiolibros, sino también, por ejemplo, para hacer efectos de audio, de sonido, para videos, para presentaciones y para muchas otras cosas en común.